Bienvenidos todos y todas a este tercer video del cúmulo de videos de la clase de Derechos Humanos. Después de haber hecho un pequeño repaso sobre los temas del concepto de derecho, recordemos rápidamente los conceptos sobre teoría del Estado. ¿Qué es el Estado? Al igual que el concepto de derecho, hay muchos conceptos que engloban la conceptualización del mismo. No obstante, vamos a detenernos a un concepto orgánico del mismo. ¿Cómo así? Vamos a ver cuáles son los elementos que conforman el Estado y a partir de él revisaremos el concepto del mismo. ¿Cuáles son los elementos que conforman el Estado? Algunos autores dicen que son 3 elementos, otros dicen que son 4 elementos. No obstante, para términos prácticos y académicos vamos a clasificarlo en 3. Primero, el territorio. ¿Qué se entiende por territorio? El territorio es el lugar geográfico donde se asienta la población del Estado. Por otro lado, podemos hablar que un segundo elemento constitutivo del Estado es la población. ¿Y qué se entiende por población? Pues será el grupo de personas que se asienta en un lugar determinado del Estado y se da su propio gobierno de manera soberana. Y por último, hablemos del elemento poder, y será precisamente lo que algunos autores denominarán como soberanía. Por lo tanto, hablaremos entonces del concepto de Estado como una organización sociopolítico-jurídica en el cual un conjunto de personas se asienta en un territorio determinado y se da su propio gobierno de manera soberana. Se da su propio gobierno de manera soberana. Una vez dicho esto, tenemos entonces que abordar cómo se estructura y clasifica cada uno de los elementos del Estado. Empezando por el primero, y es el elemento territorial del Estado. El elemento territorial del Estado no es otra cosa sino el lugar geográfico donde se asienta la población del Estado y esta población se da su propio gobierno. Bien, ¿cómo se estructura o cómo se clasifica el elemento territorial? Este se clasifica a partir de 3 dimensiones principales. La primera es la dimensión territorial, la segunda es la dimensión marítima y la tercera la dimensión aérea. Hablemos de la primera, dimensión territorial. Ese será el lugar de la corteza terrestre o el lugar de la tierra donde se asienta la población del Estado. ¿Bien? Y este, a su vez, se subdivide en 2, en suelo y subsuelo. ¿Cuál es el suelo? Pues el lugar de la corteza terrestre donde se asienta el Estado. Y el suelo puede dividirse a su vez en 2. Puede ser suelo continuo o suelo discontinuo. Cuando hablamos del suelo continuo hacemos alusión a que el territorio del Estado o el suelo del Estado se encuentra en una misma masa continental o insular. Está solamente en un solo lugar. Cuando hablamos del suelo discontinuo, hacemos alusión a que el Estado se encuentra disgregado no solamente en una masa continental, sino que se encuentra disgregado en varias porciones. Por ejemplo, los estados que tienen islas. A modo de ejemplo, del primero será Bolivia y al modo de ejemplo del segundo será Inglaterra. Cuando hablamos acerca del subsuelo, será aquella porción de la Tierra que se encuentra debajo de la corteza terrestre y se interioriza hacia el centro de la Tierra en forma de cono, en forma cónica. ¿Y eso por qué? Porque la Tierra tiene una forma esferoide, ¿cierto? Y todo confluye en un único punto. Por lo tanto, los estados que tienen su territorio de suelo sobre la superficie terrestre, pues ella se profundizará hacia el centro porque todos los demás estados les ocurrirá lo mismo. Bien, ahora pensemos en la dimensión marítima. La dimensión marítima es la porción de océano o de mar que le pertenece
o que hace parte del territorio del Estado. Y ella se cuenta a partir de la línea base. ¿Qué es eso de la línea base? La línea base es esa línea imaginaria que se encuentra trazada en los mapas y a partir de los cuales se empieza a contar cada uno de los elementos de la dimensión marítima. La línea base, según la Convención del Mar en el artículo 5, se puede dividir en línea de base normal y línea de base recta. ¿Cuál es la línea de base normal? Es aquella que se toma en bajamar, es decir, en el lugar del océano, en el lugar de la playa, que está más alejado o más bien, el mar, hay unos momentos del día en los cuales está más alejado de la playa y hay unos en los cuales está más dentro de la playa. Bajamar será los momentos del día en el cual el mar está más alejado de la playa y será en ellos en los cuales se contará la línea base en el punto más alejado o denominado bajamar. Cuando haya escotaduras o haya accidentes geográficos en la costa que no permitan contar bajamar, es decir, accidentes geográficos como escotaduras, golfos, bahías, riscos, precipicios, allí no se podrá contar con línea base normal, por lo tanto se contará línea base recta y será una línea imaginaria que se trace en los puntos más exteriores hacia el océano, que se puedan trazar una línea imaginaria. Esto que divide, eso divide de la línea base hacia dentro del continente o hacia dentro de la Tierra, tiene tratamiento de aguas interiores. Y de la línea base hacia afuera se empezará a contar cada uno de los elementos de la dimensión marítima. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues tenemos primero el mar territorial, que mide 12 millas náuticas, la zona contigua, que mide 12 millas náuticas, la zona económica exclusiva, que mide también 200 millas náuticas, y estas a partir de la línea base, y por lo tanto tenemos que revisar desde dónde y hasta dónde se cuenta cada uno de estas líneas entonces, y de esos elementos. Entonces tendremos que el mar territorial se cuenta 12 millas náuticas a partir de la línea base. La zona contigua son 12 millas náuticas que se cuentan desde el borde exterior de la línea base. La zona continental son 200 millas náuticas que se cuentan a partir de la línea base. Sin embargo, al hacer una interpretación de lo que acabo de decir, se solapa el mar territorial y la zona contigua sobre la zona económica exclusiva. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues para poder saber cuál es la zona económica exclusiva, pues se le restan las 12 millas náuticas a las 200 del mar territorial y otras 12 millas náuticas de la zona contigua a las 200. Por lo tanto, será 200 millas náuticas menos 12 sería aproximadamente 176 millas náuticas que se cuentan, 176 millas náuticas de zona económica exclusiva. Ahora, tenemos la plataforma continental. La plataforma continental es lo que se encuentra del lecho marino y hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y esto puede medir hasta 200 millas náuticas a partir de la línea base. No obstante, algunos estados han abordado la posibilidad de adquirir el territorio un poco más allá de las 200 millas náuticas de la plataforma continental, y es lo que en la Convención del Mar se conoce como la plataforma continental extendida, lo que hace que se extienda la plataforma continental hasta 150 millas náuticas adicionales cuando la plataforma continental del estado se extienda de manera natural y que no haya riscos o más bien no haya caídas hacia las fosas marinas. Hasta aquí hemos revisado la dimensión marítima del estado. Vamos ahora con la dimensión aérea. El estado tiene dimensión aérea que se subdivide a su vez en 3 elementos. El primero será el espacio aéreo, que sirve para comprender los otros 2. El espacio aéreo se debe contar, ¿o qué es? No, es el espacio que se encuentra desde el suelo y hasta parte de la biosfera y que se debe contar hacia los lados
en la frontera terrestre cuando es un estado que está en un continente o en una isla y tiene frontera con otro estado terrestre, o cuando tiene mar, se debe contar no desde la playa o desde la línea base, sino que se debe contar desde el borde exterior del mar territorial. Y se extiende hacia arriba, ¿no? como una forma de cono invertida, de modo opuesto a el subsuelo que se interioriza hacia el centro de la Tierra en un punto, pues por el contrario, por la misma forma esferoide de la Tierra, el espacio aéreo se proyecta hacia el espacio en forma cónica invertida. Y en este espacio se mueven cierto tipo de ondas. Y esas ondas son las que se suelen denominar el espectro electromagnético, que serán todas las ondas, microondas y macroondas que circulen por el espacio aéreo y serán de propiedad del Estado. Y por último tenemos la órbita geoestacionaria. Esa se encuentra consagrada en la Constitución, por lo menos colombiana, en donde le pertenece al Estado colombiano, y esa será una porción de la órbita baja de la Tierra, que tiene una particularidad, y es que obviamente no es imaginaria, pero no se puede ver, ¿cierto? No está allí, pero es un espacio que le da la circunferencia a la Tierra en forma de anillo. La importancia de él es que gira a la misma velocidad de la Tierra, y allí se pueden ubicar satélites que son un bien valioso para los estados y para algunos privados en la actualidad. Por lo tanto, recapitulando con relación a los elementos del Estado, son tres los elementos del Estado. Tenemos el elemento territorial, el humano y de poder. Dentro de esos tres, el primero, que es el elemento territorial, hace alusión al lugar geográfico donde se encuentra la población del Estado. Y esa se puede dividir en tres dimensiones: dimensión terrestre, aérea y marítima. La dimensión terrestre se divide en suelo y subsuelo. El suelo puede ser continuo o discontinuo. La dimensión marítima se cuenta a partir de la línea base y cuenta con el mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental y plataforma continental extendida. Y además se encuentra la dimensión aérea, que tiene el espacio aéreo, la órbita geoestacionaria y el espectro electromagnético. Ahora bien, hablemos sobre el elemento humano. Cuando hacemos alusión al elemento humano, hacemos referencia a las personas que están en el territorio. Y aquí podemos hablar de las personas de manera indistinta, refiriéndonos a nacionales o extranjeros, ¿no? Aquí no hay una distinción entre las personas que integran el Estado. Lo que ocurre es que las personas que están allí, hay algunas que tienen un vínculo con el Estado y otras que no tienen vínculo con el Estado. ¿Cuáles son las que tienen un vínculo jurídico con el Estado? Pues los nacionales. La nacionalidad, precisamente, o su conceptualización hace alusión al vínculo jurídico que une al Estado con un individuo, ¿cierto? Entonces habrán población nacional, por ejemplo, y habrá población extranjera, regular o irregular, ¿cierto? Pero lo importante es la población que se encuentra en el Estado. Una vez dicho esto, podemos abordar el elemento de poder, y hace alusión a las instituciones políticas que rigen en un Estado, es decir, al gobierno que se instaura en el Estado. Y sobre él podemos, al ser este un repaso, podemos evidenciar por lo menos que ejecuta sus labores a través de funciones o de órganos. Bien, entonces existirán las funciones del poder público. ¿Y cuáles son las principales funciones del poder público? La función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, la función constituyente, la función electoral, la función disciplinaria, entre otras. Bien, pasemos a un último tema de este repaso. Cuando hablamos sobre la interrelación de los elementos del Estado, podemos decir que abordamos las formas de Estado. ¿Y cuáles son los elementos de Estado? Territorio, población y poder. Por lo tanto,
Cuando hacemos alusión a la manera en que el poder se distribuye en el territorio del Estado sobre la población, hacemos alusión a las formas de Estado. Y cuando está en un único centro de impulsión político-administrativa, es decir, cuando está en un único lugar, el centro de impulsión, que obviamente se distribuye hacia los demás, pues estamos frente a un Estado unitario. Ahora, cuando hablamos que existe más de un centro de impulsión político-administrativo, 2, 3, 4, que existan varios, estamos haciendo alusión a estados compuestos. ¿Cómo se clasifican? Pues tenemos que los estados compuestos se distribuyen o se clasifican de la siguiente manera. Estados de unión personal, estados de unión real, confederación de estados y estado federal. Cuando hablamos acerca de los estados de unión personal, hacemos alusión a los estados donde las cabezas del estado se unen, y eso ocurría sobre todo en la Edad Media, cuando a través del matrimonio se unían los jefes de estado de dos estados, y allí entonces encontraremos cómo la unión personal de estos dos unifica a un estado. Usualmente esta forma de estado compuesta no es tan perdurable en el tiempo porque puede separarse según se separen los individuos. Entonces, a través del divorcio o cuando alguno de los dos muere y no se unifica, porque eso fue en el pasado, cuando no se unificó los territorios del Estado. Los territorios del Estado, sí. Por otro lado, el estado de unión real es cuando dos estados unifican en su constitución algunas instituciones, ¿no? Por lo menos el imperio austrohúngaro, estado compuesto por Austria y Hungría. Y en él podríamos decir que en la constitución se unificaron algunas instituciones. Ahora, cuando hablamos de la Confederación de Estados, hacemos alusión a una figura del derecho internacional en la cual estados soberanos crean una institución internacional que las agrupa para representarlas a nivel internacional, teniendo algunas competencias. Por lo menos puede ser por defensa común, emisión de moneda común, entre otras. Pero ojo, que esta es una institución desde el punto de vista internacional. Y por último tenemos el Estado federal, y es cuando desde el punto de vista del derecho interno hay un único Estado, pero tiene varios centros de impulsión político-administrativa, en los cuales cada uno de ellos le otorgan a un ente central, que no es un Estado central, sino un ente central dentro de las fronteras estatales, le entregan unas competencias para que unifique ciertas instituciones. Y esa institución suele llamarse instituciones federales, por lo menos el Congreso Federal, la Corte Suprema Federal, el presidente de la Federación, entre otras. Un ejemplo de este último sería Estados Unidos. Un ejemplo de confederación fue la Confederación Rusa, que fue aquella que surgió después de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por último, podemos hablar sobre la interrelación de las funciones del Estado y las funciones del poder público, sobre todo la función ejecutiva y legislativa. Cuando hablamos de la función de la interrelación de estos dos, podemos decir que existen sistemas de gobierno. ¿Y cuáles son los principales sistemas de gobierno? Tenemos particularmente tres: sistema presidencial, sistema parlamentario y sistema de asamblea. ¿Cuál es el sistema presidencial? En donde existe la figura del presidente de la República y en él se unifican el jefe de Estado y jefe de gobierno. Existe en esta forma de Estado irresponsabilidad política del presidente e irresponsabilidad política del Congreso, pues su fuente de legitimidad usualmente suele ser la población que vota tanto por uno como por otro. Por otro lado, cuando hablamos de la siguiente forma de sistema de gobierno, hablamos del sistema parlamentario, en el cual, por un lado, está el Parlamento, el cual nombra a un jefe de gobierno.
Bien, por lo tanto, la jefatura del gobierno se encuentra en cabeza de un individuo cuya competencia o legitimidad reside en el Parlamento. Y por ello éste responde frente al Parlamento. Pero una forma en la cual el jefe de gobierno también puede responder a los ataques del Parlamento será a través de la figura de la disolución del Parlamento. Por lo tanto, existe responsabilidad política del primer ministro o del jefe de gobierno frente al Parlamento porque este fue el quien lo nombra y lo puede separar del cargo a través de la moción de censura. Y por otro lado, este segundo, es decir, el jefe de gobierno puede responder cuando hay momentos políticos álgidos con la disolución del Parlamento. En últimas, el que resuelve estos conflictos suele ser la población cuando van a votar. Ahora, en esta forma de gobierno no hay una unidad en torno a la cabeza del Ejecutivo, porque por un lado está el jefe de gobierno y por otro está el jefe de Estado. Un ejemplo de esta segunda forma de gobierno sería Inglaterra y de la primera, que es la presidencial, sería Colombia. Bien, una vez dicho esto, hemos concluido este tercer video y los invito a que vean los videos que vienen a continuación.